Ahora sí. Ok. Bueno, nuevamente buenos días. Hoy vamos entonces a culminar nuestro capítulo de integrales numéricas, ¿verdad? El capítulo de derivadas integrales. Y vamos a terminar con un tema, más que un tema es un método de integración, que usualmente en estos cursos de cálculo numérico se deja un poco de lado, pero a mí me gusta o verdad decidí arbitrariamente incorporarlo porque es un método que últimamente está cobrando, a pesar de que tiene mucho tiempo desde que se estableció, recientemente es como que ha empezado a tener algún uso de manera más masiva, eh, sobre todo a nivel de práctica, a nivel de práctica profesional, ¿no? Todavía no está completamente, digamos, no es utilizado de manera generalizada, pero cada vez está permeando más a aplicaciones, digamos, reales o profesionales. Entonces es importante, yo lo consideré acá como parte del curso y voy a hacer ciertas menciones de por qué creo yo que es importante eh, este tema en particular. Y eso lo vamos a dejar un poquito para el final de la clase. La clase creo yo que va a ser un poco breve y ojalá me dé tiempo de redondear estas ideas al final. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿No? Nosotros vimos las clases pasadas, las dos clases pasadas, vimos los métodos de integración, ¿no? Y vimos principalmente el método o la regla del trapecio, que es la regla más simple y la que comúnmente se utiliza para integrar. Y vimos la regla de Simpson un tercio, digamos que sería como la segunda regla más común que uno aplica al integrar, ¿no? Al integrar numéricamente. Y nos dimos cuenta, sobre todo en la clase pasada, de que estas reglas del trapecio se podían extender para integrales de una dimensión, se podían extender a integrales de dos dimensiones, lo vimos en particular ese ejemplo. Y así como se puede extender a integrales de dos dimensiones, se puede extender pues a múltiples dimensiones. Sin embargo, veíamos que había un costo computacional asociado y ese costo computacional asociado tenía que ver con la cantidad de veces que yo tengo que evaluar la función que yo quiero integrar. Entonces, recordando un poquito lo que nosotros habíamos visto, era que en el caso de tener una función de una sola variable, integramos en una sola dimensión, nosotros requeríamos, ¿verdad?, discretizar nuestro dominio de X en n puntos y requeríamos evaluar nuestra función en esa discretización. Es decir, que nosotros requeríamos n evaluaciones de la función que yo quiero integrar. Y después aplico ya sea la regla del trapecio o la regla de Simpson un tercio. Y en verdad el costo computacional está ubicado justamente allí, ¿no? En la cantidad de veces que yo tengo que evaluar la función que voy a integrar. Entonces, en el caso de una dimensión, nosotros decíamos que nuestros métodos requerían entonces n evaluaciones, siendo n el número de puntos en el que yo discretizo mi dominio X, ¿no? Que es donde voy a realizar la integral. Si nosotros extendíamos esa idea a dos dimensiones, nos dábamos cuenta que ahora yo tenía que discretizar mi dominio, que ahora es de dos dimensiones. Por lo tanto, si yo tengo un dominio que es xy, yo tengo que discretizar x y tengo que discretizar y. Por lo tanto, tengo que evaluar mi función para todas las combinaciones de la discretización que yo haga, ¿no? Entonces estamos hablando de que la discretización ahora son pares de x, y. Por lo tanto, si yo discretizo x en n puntos y el valor de y o el rango de y en n puntos, yo voy a tener entonces n cuadrado combinaciones, ¿no? Porque tengo que combinar una con cada una de las otras valores, ¿sí? Combinar todos los x con todos los y. Y eso nos da a nosotros n cuadrado combinaciones, asumiendo que estoy discretizando x e y en la misma cantidad de puntos. Y acá nos damos cuenta, sencillamente, ¿verdad? Al entender esa lógica, que el crecer en una dimensión en la integración
pues nuestro problema o nuestra carga numérica pues crece también de manera radical, ¿no? En este caso con una potencia. Y si nosotros llevamos esto a la analogía tridimensional o a una integración en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces vamos a observar de que tenemos ahora un crecimiento nuevamente en la cantidad de puntos, la cantidad de veces que yo tengo que evaluar mi, eh, mi función que voy a integrar. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en estas reglas, sobre todo en la regla del trapecio, que es, digamos, la más utilizada, es la que vamos a utilizar como referencia, nosotros podemos aplicar esa regla del trapecio a cualquier orden o cualquier dimensión de una integral, ¿no? Yo puedo integrar cualquier dimensión utilizando la regla del trapecio. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que el error que la regla del trapecio comete, ¿sí? Está relacionado a esa cantidad que está allí. Es decir, está relacionado a 2 factores principales. El primer factor es la cantidad de datos que yo estoy, la cantidad de segmentos en el que yo estoy discretizando, que sería el n mayúscula, ¿sí? Esto sería el n mayúscula. Si ustedes se fijan, el inverso de n sería el paso, ¿no? El espacio que hay entre una muestra y la otra, ¿no? Sería la distancia que hay entre un x y el x siguiente. ¿Qué estamos diciendo? Entonces que el error que se comete al utilizar, por ejemplo, la regla del trapecio, tiene que ver con esa cantidad de discretización o la cantidad de puntos que yo hago en mi discretización, o también tiene que ver con este m minúscula, y ese m es el orden o la dimensión de la integral que yo quiero resolver, ¿no? Entonces, en el caso en que yo tengo una dimensión, m es 1, ¿sí? En el caso que estoy acá arriba, en el primer caso, y estamos diciendo que para ese caso el orden del error es n a la menos 1. Eso significa que el orden del error es 1 entre n, ¿sí? Es 1 entre el número de puntos. Y ese viene siendo entonces una referencia del tamaño del paso que yo estoy utilizando en mi discretización. Entonces, lo que tenemos que observar acá, ¿verdad? O lo que tenemos que tener presente es que a medida que yo voy creciendo en la dimensión de la integral, pues yo voy perdiendo precisión, ¿no? Y si ustedes se van dando cuenta, en el caso en que yo tengo una dimensión, el orden del error es 1 sobre n. En el caso que yo tengo ahora una integral de segundo orden, esto va a ser 1 entre raíz de n, ¿sí? Cuando este m vale 2, ¿no? Nos queda a la menos 1 medio, a la menos 1 medio nos queda este valor. Y si ustedes se fijan, ¿sí? Si ustedes se fijan, este número que está acá es significativamente más grande que el número anterior. Lo pueden ver, por ejemplo, para un n igual a 10. Si ustedes tienen, mejor dicho, más fácil, un n100. ¿Sí? Si ustedes tienen un n100, ¿verdad? Acá en el primer caso, nos queda que esto es 1 entre 100, nos queda que esto es 0.01, pero en este caso nos queda que esto es 0.1, ¿sí? Porque es 1 entre raíz de 100, que es 1 entre 10. ¿Sí? Entonces, perdemos una cantidad de precisión que es muy significativa. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo ahora necesito integrar una tercera dimensión, bueno, esto ahora es muchísimo más crítico, ¿no? Y lo que sucede a nivel práctico es que los métodos de integración que nosotros vimos, de trapecio y las reglas de Simpson, cualquiera de ellas, solamente son útiles cuando nosotros nos movemos acá. Nos movemos en integrales de 1 y 2 dimensiones. Para integrales de 3 dimensiones en adelante, los métodos que nosotros vimos no son prácticos porque requieren una cantidad de evaluaciones de nuestra función que es excesiva para poder tener errores
que sean aceptables. Entonces lo que se hace es acudir a métodos alternativos. Y esos métodos alternativos, uno de ellos es el que vamos a ver el día de hoy. Entonces, lo que vamos nosotros a ver el día de hoy tiene una aplicación bien particular cuando nosotros requerimos integrar en 3 dimensiones o más. Al final de la clase vamos a ver cuándo sucede eso, físicamente, cuándo yo requiero integrar más en 3 o más dimensiones. Ok, entonces, para estos casos, ¿sí? Para estos casos en particular, cuando tengo integrales de 3 o más dimensiones, una de las posibles métodos que se pueden aplicar es lo que se conoce como una integración de Monte Carlo. Y aquí yo quiero preguntarles un poco si ustedes han escuchado alguna vez el método de Monte Carlo. Y aquí les abro un poquito el micrófono para ver, para que me digan si lo han escuchado o es la primera vez que escuchan esto y no tienen ni idea de lo que les estoy hablando. Yo nunca lo había escuchado, así que la primera vez. Perfecto. Me imagino que el resto va más o menos igual, ¿no? No, tampoco lo he escuchado, profe. Perfecto. Ok. Entonces, el método de Monte Carlo es un método que es un poco a lo mejor esotérico, es la palabra, ¿verdad? Porque tiene como una barrera inicial donde la gente como que le asusta, ¿sí? El método de Monte Carlo. Pero la lógica de lo que está detrás es muy simple. Yo no voy aquí a demostrar de dónde viene esto porque las demostraciones no son tan simples, pero la regla de aplicación sí. ¿Sí? Y quiero que vean la utilidad de esto, ¿no? Entonces, lo primero es, hay que hablar un poquito de la notación. Entonces, la notación, como nosotros vamos a hablar de integrales que son de muchas dimensiones, conviene decir que nuestra función, ¿verdad? En vez de llamar las dimensiones x, y, z, etcétera, como van a ser muchas, aquí uno conviene llamar a las variables que uno integra como x1, x2, x3, hasta xm, ¿verdad? Entonces las integrales en verdad tienen esta forma y los diferenciales, o sea, por supuesto los diferenciales que uno integra, en vez de ser x y z, vamos a llamarlos x1, x2, x3, etc. Es simplemente una notación. Y para compactar la notación, ¿verdad? Y no tener que escribir aquí 10 diferenciales, porque tengo 10 tengo 10 dimensiones, uno lo que hace es llamar ahora a un vector que contiene a cada una de esas variables que yo voy a integrar. Entonces yo aquí llamo a esta X que tiene como esas patitas, yo la voy a llamar como un vector. Y ahora yo puedo hacer esta notación, la puedo compactar aún más, diciendo que ahora yo lo que voy a integrar es esto que tenemos aquí, donde este diferencial de X se entiende que es contiene dentro un montón de diferenciales y que este valor de X no es un número, sino que es un vector que contiene un montón de variables, de tal manera que represente exactamente esta función, ¿sí? Y adicionalmente, lo que vamos a decir es que esta integral en omega representa una integral multidimensional dependiendo de la cantidad de dimensiones que yo tenga definidas en mi vector X. Es un tema meramente de nomenclatura o de cómo poder compactar esa ecuación que queremos integrar debido a que ahora tengo muchísimas dimensiones. ¿Sí? Es simplemente eso. Ok. Por simplicidad, ¿verdad? Y para poder entender un poquito de qué estamos hablando, vamos a hablar de una integral de 2 dimensiones. Entonces, lo que nosotros queremos resolver es una integral de 2 dimensiones, por lo tanto tenemos aquí 2 variables, x, y, 2 diferenciales, uno en x, uno en y, y tenemos límites de integración para x y para y, ¿sí? Entonces, en el caso de nuestra notación, para hacer compatible esta notación con esta notación, nosotros lo que estaríamos diciendo es que nuestro vector x
yo lo estoy llamando ahora como xy, ¿verdad? Y ahora nuestra integral en omega, lo que voy a decir es que esto es igual a una integral que yo llame aquí de C a D, de A a B, ¿sí? Eso, digamos, sería la analogía entre una nomenclatura y la otra, ¿sí? Es simplemente eso. La interpretación de la información es la misma. Es solamente para compactar la información. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos indica el método? El método nos indica que la integral que yo quiero resolver, ¿sí? La integral que yo quiero resolver, yo la puedo estimar de la siguiente manera. Y por eso, ojo que ahí esto es un aproximado, ¿sí? Es una aproximación al valor analítico de la integral. Yo lo puedo aproximar como la división entre dos escalares. Ya vamos a ver qué son esos escalares. Un escalar lambda y un escalar n. Yo les puedo decir que el escalar n, ¿verdad? Va a tener que ver con la discretización que yo voy a hacer en el dominio donde tengo que integrar. Entonces, al igual que en la regla del trapecio, que yo tenía una integral en x y en y, y tenía que discretizar el dominio en x y en y, aquí vamos a tener que hacer algo parecido, ¿sí? Y ese valor de n va a ser entonces la cantidad, digamos, de discretizaciones en la que yo voy a partir mi dominio de integración. Y este valor de lambda va a corresponder, ¿sí?, simplemente a la integral de los límites de integración. Es decir, que si yo tengo mi función, mi integral que quiero resolver está entre a y b y entre c y d, ¿verdad?, de una función que depende de x, y esta es la función que yo quiero integrar, ¿sí?, el valor de lambda correspondería simplemente a integrar los diferenciales. En este caso, si ustedes se fijan, ¿verdad?, para dos dimensiones, sería simplemente integrar, voy a borrar esto, sería simplemente integrar primero en x, y nos aparece este valor, y después integro en y nos aparece este valor. Es decir, que siempre lambda va a ser la resta de los límites de integración, independientemente de la cantidad de dimensiones que yo tenga. Si yo tengo dos dimensiones, sería solamente este valor, perdón, si tengo una dimensión sería solamente b menos a, si yo tengo dos dimensiones sería b menos a por d menos c, si yo tengo tres dimensiones, aquí aparecería entonces otro paréntesis con la diferencia entre los límites de integración. Entonces, este valor de lambda es simplemente, se puede definir, digamos, como lo que se conoce como el volumen que encierra esa integral, ¿no? Es el volumen que ocupa el espacio en el cual yo voy a integrar, entendiendo que es un volumen interpretado geométricamente. Yo puedo tener 10 dimensiones, entonces yo lo que voy a tener es lo que se conoce como un hipercubo, porque tengo 10 dimensiones, como un cubo de 10 dimensiones. Obviamente eso lo puede uno visualizar solamente cuando estás integrando en 3 dimensiones, porque en 3 dimensiones, yo al tener aquí un dz también, yo puedo formar un cubo, porque tengo mi diferencial al integrar esos diferenciales de x, de y, de z en mis respectivos dominios, termino teniendo el volumen que se encierra en ese cubo. Y ese cubo viene a definir nuestro espacio, ¿verdad?, omega, que es donde vive la integral que quiero resolver. Entonces, cuando yo tengo ahora más dimensiones, yo lo que voy a tener es un hipercubo, ¿sí? Y ese hipercubo va a tener un hipervolumen, por llamarlo de alguna manera, que viene dado por esta integral que es de fácil estimación, ¿no? Es simplemente, como dije, estas respectivas restas entre cada uno de los límites de integración. Entonces, ahora el problema es, o la diferencia de este método, ¿verdad?, o la particularidad, es la forma en la cual yo genero la discretización de mi espacio, de x, y. En el caso del trapecio, lo que vimos nosotros en las clases pasadas, esa discretización era uniforme,
Yo agarraba XY, X partía en un número, terminaba en otro número, en particular, por ejemplo, en A y en B, y yo decía, voy a discretizar la distancia AB en tantos puntos equidistantes, uno del otro, ¿sí? Ahora lo que se hace es algo diferente. Lo que nosotros vamos a hacer es que se va a discretizar, ¿sí? Digamos, el dominio de X se va a discretizar en puntos que van a estar seleccionados de manera al azar, básicamente de manera aleatoria, a través de una distribución uniforme. Entonces yo voy a colocar n puntos aquí, ¿sí? Que van a estar colocados o definidos de manera aleatoria entre A y B. Y lo mismo vamos a hacer para el dominio de I, que vamos a colocar n puntos, ¿sí? Tiene que ser la misma cantidad de puntos, n puntos discretizados de manera aleatoria entre, en este caso, entre C y D. Entonces, esa es la diferencia, que en este caso, la selección de la discretización que yo voy a utilizar no es uniforme y adicionalmente está seleccionada de manera aleatoria. Eso quiere decir que si yo le pido o repito mi método 2 veces, yo voy a tener puntos de discretización que van a ser diferentes. Es decir, cada vez que yo corra mi algoritmo, cada vez que yo llame a este método, yo voy a tener o voy a seleccionar valores de discretizaciones que van a ser distintos a la vez anterior, ¿sí? Justamente porque son seleccionados de manera aleatoria. Entonces, eso es lo que yo estoy colocando acá. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, le pido a mi software, ya vamos a ver un ejemplo. Si yo le pido a mi software, mira, dame n pares de valores x, y que son distribuidos aleatoriamente entre estos límites, ¿sí? N valores de x y n valores de y. Yo voy a tener entonces una lista con mis valores y esa lista es esta que tenemos acá. Si yo tengo pares de x, y, tengo n pares de x, y que fueron seleccionados de manera aleatoria. Ahora, esos valores, como son n, aquí tengo n pares de datos. Esos n pares de datos son los que yo voy a utilizar para estimar mi integral. Entonces, lo voy a utilizar de esta manera. Entonces, o qué es lo que voy a computar? Bueno, una vez que yo tengo mi discretización, yo evalúo esos puntos, esos pares de x, y, los evalúo en mi función que voy a integrar y simplemente a ese listado que yo voy a obtener, si ustedes se fijan, lo que estoy diciendo es que yo tengo aquí un listado de X y de Y. Este listado corresponde a ese set de datos que tenemos allí, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo ahora es que lo que vamos a hacer es evaluar nuestra función en esos pares de datos, ¿sí? Que sería esta evaluación de acá. Y lo que vamos a hacer es calcular el promedio. Promedio de estos valores que están aquí. Y ese promedio es esto que está acá. Entonces, esa fórmula lo que nos dice a nosotros es justamente que tenemos que calcular el promedio de la función evaluada en los datos que nosotros seleccionamos de manera aleatoria. Y ese promedio lo tenemos que ponderar por este valor lambda que dijimos entonces que correspondía al volumen que ocupa esa integral, ¿no? El dominio que ocupa esa integral, el volumen del dominio completo de la integral. Y de eso se trata entonces el método de Monte Carlo, ¿sí? Es simplemente hacer eso. Entonces, si ustedes se fijan, digamos, la lógica que hay detrás es súper simple, porque lo que nos requiere el método es generar los pares de datos XY, que son n pares de datos, evaluar esos n pares de datos en nuestra función y después promediar esa función, los valores de la función evaluados en esos datos. Y después ponderar
ese promedio por el valor lambda, que es un escalar, ¿sí? Entonces, esto se hace de manera extendida para cualquier dimensión, ¿sí? Esto se puede extender para cualquier cantidad de dimensiones. La única diferencia sería que yo aquí tengo entonces más columnas. Sigo teniendo n datos, pero ahora tengo n trío de datos o n cantidad de datos. Y tengo que entonces evaluarlo en la función y sacar el promedio de la función. Siempre es igual. Entonces, esta fórmula aplica para cualquier dimensión, en verdad. ¿Qué es lo interesante aquí? Lo interesante es que yo puedo estimar, ¿verdad?, el error que se comete al estimar la integral. ¿Por qué? Bueno, porque si yo le pido a mi software, ¿verdad?, o yo hago en mis cálculos, yo digo, bueno, dame n pares de datos, ¿sí? Le estoy pidiendo aquí n pares de datos. Yo evalúo cuánto me da la integral y esa integral, entonces, yo la voy a colocar allí como una integral I1, ¿sí? ¿Qué pasa si yo repito la operación? Entonces, si yo vuelvo a decirle a mi software, mira, vuelve a darme n pares de datos. Bueno, resulta que esos n pares de datos, ¿sí?, no necesariamente son iguales que los anteriores. De hecho, van a ser distintos porque están seleccionados de manera aleatoria. Entonces, como van a ser distintos, estos valores de la función evaluados en esos valores van a ser distintos y el promedio, ¿verdad?, me va a dar a mí otro valor de la integral. Por lo tanto, yo voy a tener aquí un valor I2 que es diferente del valor I1. Sin embargo, van a ser entre ellos valores muy parecidos. Entonces, a medida que yo voy repitiendo este mismo procedimiento un montón de veces, ¿sí? Vamos a suponer que yo aquí ahora vuelvo a tomar n datos y vuelvo a estimar el valor de la integral, yo ahora puedo sacar la estadística de estos valores que yo estoy colocando aquí, ¿sí? Yo puedo sacar la estadística de estos valores de acá, de las estimaciones que yo tengo de este valor I. Y a través de algo que se llama el teorema del límite central, uno puede demostrar, ¿verdad?, que este set de valores, es decir, si yo repito un montón de veces mi procedimiento, ¿sí?, este set de estimaciones de la integral sigue una distribución gaussiana. Y la distribución gaussiana, entonces, la dispersión de esa distribución gaussiana va a depender de la cantidad de datos o de la cantidad de veces que yo repita mi método. De tal manera que yo puedo demostrar, ¿verdad?, o se puede demostrar que a medida que yo coloco un set de datos que contenga más discretizaciones, es decir, un n más grande, yo me voy aproximando asintóticamente a una distribución. Cuando observo estos valores que están acá, yo me voy aproximando asintóticamente a una distribución que tiene dispersión cero. Entonces, lo bueno de este método es que yo puedo saber, al observar esto, cuál es la desviación estándar de ese set de datos, de este set de estimaciones de la integral, del valor de la integral. Y esa dispersión viene dada por este valor que está acá, ¿sí? Y ese valor que está acá, bueno, nuevamente tiene un lambda, tiene el número de datos que yo utilicé en una de las corridas, y viene acá arriba este valor sigma. Ese valor sigma viene siendo la desviación estándar de lo que yo obtengo acá como función evaluada. Pero la función evaluada asumiendo solamente un set de datos de n cantidad de puntos. Entonces, lo que me dice a mí este método es, básicamente, lo que me dice es que apoyado en el teorema del límite central, a mí me basta hacer solamente un set de datos, es un set de n datos, ¿verdad? Y con ese set de n datos yo puedo estimar este valor de la integral, pero también puedo estimar el error que yo cometo
en ese valor de la integral. De tal manera que ese error de la integral viene dado por este valor que está allí. Eso quiere decir que yo al generar solamente una tabla con n datos, yo sacar el promedio de la función y la desviación estándar de esta misma función evaluada en los datos, yo puedo saber no solamente cuánto vale la integral, sino el error que yo estoy cometiendo al estimar esa integral con esa cantidad de puntos. Si ustedes se fijan, a medida que yo aumento la cantidad de puntos, a medida que yo aumento el n, ¿sí? Este error empieza a decrecer asintóticamente. Entonces eso es importantísimo porque esto es un método que converge sí o sí. O sea, no hay forma que no converja. Lo único que yo tengo que hacer es agregar más cantidad o una mayor cantidad de puntos, ¿no? Entonces, digamos que eso es el trasfondo de lo que hay acá en este método de Monte Carlo para integrar. Entonces, de manera general o de manera genérica, ¿verdad? El método de Monte Carlo usualmente uno lo ve expresado en la bibliografía de la siguiente manera. Es una integral, ¿verdad? Que a pesar de que aparezca acá una sola integral, se entiende que omega contiene múltiples dimensiones, por lo tanto esta integral es una integral multidimensional, y así como se entiende eso, se entiende que X es un vector que contiene múltiples dimensiones y este diferencial también, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Después, lo que nos dice el método de Monte Carlo es que el valor de esa integral se estima simplemente evaluando la función en las muestras que yo genero, que el lambda viene descrito por la integral de solamente los diferenciales, que es simplemente la resta de los límites, y después que el error yo lo puedo estimar con esa, digamos, ecuación. Y adicionalmente, bueno, no lo menciono acá, lo que tenemos que hacer es generar esas muestras o esa discretización del dominio de manera aleatoria entre los límites de integración respectivos. Entonces, para poder visualizar esto con un ejemplo, ¿verdad? Que es como a lo mejor lo interesante, yo les coloqué acá una integral triple de una función. La función que se está integrando es esta que está acá abajo, ¿sí? Una función que depende de x y z. Lo hice con x y z y no con x1, x2, x3 para que sea menos confuso. Y tenemos aquí los respectivos índices, límites de integración, ¿sí? Es una integral definida. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular lambda, ¿sí? El lambda es simplemente la integral de los diferenciales, que nuevamente es simplemente las restas de los respectivos límites, ¿sí? Si ustedes se fijan, entonces esto es simplemente la resta de este valor, esto es la resta de esto es la resta de esto, y eso es extendible a múltiples dimensiones, ¿no? Siempre de la misma manera. Tenemos entonces ese valor de lambda, ¿sí? Eso es fácil calcularlo. Y después, entonces, vamos a ver cómo se aplica el método de Monte Carlo en MATLAB en particular, ¿no? Entonces, lo primero es, aquí definimos, voy a colocar esto en rojo, aquí se define el valor del lambda, 50 porque tenemos este 50 acá. Definimos el número de puntos, ¿sí? Un n, yo lo defino, empiezo por un número arbitrario, 20, ¿sí? Y después tenemos que generar las muestras. Entonces tenemos que generar n muestras para x, n muestras para y, n muestras para z. Entonces, sabiendo que x varía entre 1 y 3, entonces yo genero las muestras de x de esta manera. Las genero con un comando en MATLAB que se llama unifrnd, y eso significa que es un Uniform Random Number. Entonces lo que está haciendo es, esto es una función que tiene MATLAB, casi todos los software tienen sus propias funciones para generar números aleatorios. En particular, entonces, estos números en MATLAB se generan de esta manera, a través de esa función.
Y esa función requiere entonces, primero, las dos primeras entradas de esa función van a acotar el rango en el cual se generan las muestras, básicamente 1 y 3, porque aquí tenemos 1 y 3, y después tiene dos valores más que básicamente yo le estoy diciendo a MATLAB cómo quiero yo que me genere o cuántas muestras quiero yo que que me genere. Entonces, en particular aquí estoy diciendo que yo quiero n muestras, ¿verdad? Y que las ubique en un vector de n por 1. Y entonces nuevamente lo que estamos diciendo es que si yo aquí le pido el valor de x, voy a tener un listado, ¿sí?, de n por 1. ¿Sí? Por eso aparece este n por 1 que está acá. De n por 1 muestras, n por 1 muestras distribuidas entre 1 y 3. ¿Sí? Así funciona esta función interna de MATLAB. Entonces, ¿qué es lo interesante o lo importante acá? Bueno, que para el dominio en I hacemos lo mismo. Tenemos que generar entonces muestras entre 7 y 12. Por eso aparece acá 7 y 12. Y tenemos que generar también una columna de n por 1. ¿Sí? Entonces, se hace lo mismo después con Z, solamente que entre 0 y 5. ¿Sí? Generando también la misma cantidad de muestras. Y ahora nosotros acá en estas tres líneas, ahora vamos a tener un set para X, un set para Y y un set de datos para Z, cada uno generado de manera aleatoria, cada uno generado de manera independiente, ¿sí? Y cada uno generado con la misma cantidad de puntos. Es decir, cada listado de X, de Y y de Z tiene la misma cantidad de puntos. La única diferencia es que tienen o están definidos en rangos diferentes, ¿sí? Ok, después definimos nuestra función, ¿sí?, que es la función que queremos integrar. Ahora es una función de 3 variables, x y z. Y lo que vamos a hacer es evaluar la función, ¿sí?, en cada uno de los puntos que que hemos generado, ¿sí? Y la vamos a almacenar en un vector F mayúscula que va a contener básicamente la evaluación de la función en cada uno o en los n puntos que yo generé. Entonces yo hasta ahora lo que tengo son listados, ¿verdad?, de X y Z, ¿sí?, n puntos para X y Z, y lo que estamos haciendo es encontrando ahora un vector F, que es simplemente la función evaluada en esos respectivos puntos, ¿no? Y este vector F es lo que tenemos nosotros acá, en ese ciclo for. Y entonces, bueno, una vez que yo tengo este F, es donde yo aplico mi método de Monte Carlo. Entonces, el método de Monte Carlo, ¿qué me dice? El método de Monte Carlo lo que me dice es que tengo que tomar el lambda, ¿verdad?, dividirlo o multiplicarlo por el promedio de este vector. Entonces, el promedio de ese vector es la suma de los F dividido entre n. Lo que pasa es que aquí es por el orden de las operaciones. Lo que estoy diciendo es que esto es lambda entre n y a eso se le multiplica la sumatoria de los f, ¿sí? Pero bueno, eso es el promedio. Ustedes también pudieran utilizar la función que tiene MATLAB, que es de promedio, ¿no?, que es el min de f. Y en ese caso tendrían que sustituir, en vez de colocar aquí esto, tendrían que multiplicarlo directamente por el min de f. ¿Sí? El lambda por el min de f. Sería exactamente lo mismo. Ok. Y después yo puedo estimar el error, y el error lo estimo simplemente entonces con la fórmula anterior. Tengo el lambda, lo divido entre la raíz cuadrada de n, y todo eso lo multiplico por la desviación estándar de este vector f que está aquí, ¿sí?
que sería ese STD, que es la desviación estándar del vector f. Si ustedes entonces hacen esta programación y le dan a obtener a los valores de I y de ER, eso les debe dar algo en el orden de los 1200 para el valor de la integral y en el orden de los 85 para el error. No esperen tener los mismos valores porque cada vez que ustedes corran esto, las muestras que se generan o la discretización que se genera en X y Z es distinta. Entonces, si ustedes corran este algoritmo varias veces, cada vez que ustedes corran este algoritmo, este valor va a ser diferente y este valor va a ser distinto, ¿sí? Lo importante es que el error, pues, sumado y restado a nuestro valor de la integral, pues, esté suficientemente acotado como para que yo pueda decir, mira, mi precisión es buena. En este caso en particular, yo lo que estoy teniendo es una aproximación de mi integral como 1200. ¿Sí? Estoy diciendo que mi integral es 1200 más menos 85. ¿Sí? Si yo quiero mejorar el más menos, el margen de error, yo lo que tengo que hacer es empezar a aumentar la cantidad de puntos hasta llegar a un más menos que yo considere como usuario que es aceptable. ¿Sí? Y tal cual como se dijo en las clases pasadas, eso puede ser un criterio fijado en cifras significativas o simplemente en un margen de aceptabilidad para el problema que yo esté resolviendo. Entonces, esto es, digamos, una forma de integrar. Sí, había una pregunta. Sí, una pregunta así como técnica, en verdad. Uh-huh. ¿Qué pasa si me paso a equivocar en el código y en vez de, como por esas cosas de la vida, en vez de poner uni random, pongo un linspace así cualquiera? La respuesta corta. Lo que va a suceder es que el método va a servir, pero el error que tú vas a empezar a tener acá es mucho más grande. Y en verdad no, en verdad la respuesta, digamos, correcta sería que si tú tienes una gran cantidad de puntos, es decir, si tu n tiende a infinito, básicamente, ¿sí? No importa si tú generas las muestras aleatorias o las muestras equidistantes, o sea, si pones el line space, ¿sí? Pero tienes que tener, o sea, esas dos aproximaciones van a dar igual para un n extremadamente grande. Para n's que son pequeños, sí van a haber diferencias significativas y lo que vas a obtener es una estimación errada del valor de la integral. Es decir, que si tú colocas acá una distribución uniforme, o sea, unos puntos equidistantes o distribuidos uniformemente en el espacio, vas a tener aquí un valor que no se va a, o no te va a representar el valor de la integral, ¿sí? El método te fuerza a que la selección de esos puntos sea de manera aleatoria. Para que tú puedas tener un sentido en la interpretación de estos dos valores que están acá. ¿Sí? Tanto del error como de la estimación de la integral. Entonces la respuesta es irrelevante si la cantidad de puntos es muy grande, ¿sí? Si la cantidad de puntos es muy pequeña, vas a tener una diferencia apreciable en la estimación de la integral. Entonces hay que tener cuidado con no hacer eso, con no hacerlo de esa manera. ¿Sí? Es una buena pregunta, una buena pregunta. Entonces, ¿por qué creo yo que esto es relevante para ustedes? Y la respuesta tiene que ver con a lo que yo me dedico básicamente, que es introducir en las simulaciones que uno hace, o en los cálculos que uno hace, introducir el desconocimiento o la incertidumbre de variables.
Y les voy a dar un ejemplo, digamos, más concreto. Si yo tengo un problema y estoy calculando, por ejemplo, una viga que está aquí doblemente empotrada, ¿sí? Y yo sé que esa viga va a ser cargada con una fuerza, ¿verdad? P, y que esa fuerza P va a estar aplicada en un punto específico A, y yo lo conozco, yo conozco la ubicación de la fuerza y conozco la fuerza. Una pregunta válida como ingeniero es, bueno, ¿estoy seguro de todos los demás parámetros que yo tengo que utilizar para, para hacer el cálculo de esto? Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? Yo, ¿qué necesito para estimar, por ejemplo, la deflexión? O sea, si yo quisiera estimar la deflexión que hay acá, ¿sí? Este valor delta, la deflexión que hay a causa de esa fuerza, ¿qué necesito yo? ¿Qué información necesito para estimar eso? Entonces, una información que yo necesito es primero la inercia transversal de la viga. Eso tiene que ver con la forma geométrica esencialmente. Y como es la forma geométrica, bueno, yo pudiera tener acceso a la geometría. Entonces, eventualmente, yo tengo la posibilidad de saber, digamos, con bastante precisión la geometría del perfil de esa viga. Entonces, digamos que yo la inercia la puedo conocer con bastante precisión. Pero, ¿qué podemos decir del módulo de elasticidad, por ejemplo? El módulo de elasticidad es una propiedad que me relaciona a mí fuerza y deformación, ¿sí? Y este módulo de elasticidad, ¿verdad? A pesar de que viene tabulado para distintos materiales, viene por tabla, yo puedo entrar a una tabla y buscar el módulo de elasticidad del acero, del aluminio, del titanio, etc. Resulta que ese módulo de elasticidad es un valor nominal. No es o no corresponde al valor exacto y preciso de la viga que yo voy a tener enfrente cuando construya esta viga. Eso quiere decir, ¿verdad?, que este valor que es entregado usualmente por tablas a los ingenieros no es un valor exacto, sino que es un valor que tiene más o menos un error. Y lo que sucede es que si uno ve el módulo de elasticidad, por ejemplo, para materiales de acero o aluminio, nos vamos a dar cuenta que eso más o menos va a tener una distribución gaussiana, por decir algo, centrada en un valor que es el valor que me reporta a mí el fabricante del material o el vendedor del material, el que vende el material, y esto va a tener también una desviación estándar asociada. Entonces la pregunta que surge acá es, bueno, yo como ingeniero, calculista de esta viga, si yo quiero estimar con precisión cuál es el valor de la deflexión de la viga, yo tengo que conocer con exactitud cuál es el valor de mi módulo de elasticidad. Y si yo estoy en una etapa de diseño, ¿verdad? Que para construir necesito primero tener esto calculado en papel. Si yo voy al fabricante de las vigas y le digo, mira, tú que tienes vigas de acero, ¿cuál es el módulo de elasticidad del acero que tú me estás vendiendo? Él te va a decir típicamente este valor, que es el valor, digamos, esperado o digamos, más probable que vaya a tener, coloquialmente hablando, ¿sí? Y si tenemos mucha suerte, también nos va a decir, bueno, pero ese valor tiene una confianza de más o menos 5%. Entonces, es posible que un fabricante te diga, estos son 200 gigapascales de módulo de elasticidad, más o menos un 20%. Vamos a poner, no ser tan extremo, más un 5% de ese valor. Ese es tu margen de confianza que te da el fabricante. Entonces, nuevamente, tú como ingeniero quisieras incorporar esta variabilidad o este desconocimiento que hay en el módulo de elasticidad para saber cómo influye este valor de error en la posible variabilidad que tú vas a observar en la deflexión de la viga. Entonces, digamos matemáticamente, ¿qué sucede acá? Matemáticamente lo que sucede es que yo voy a tener, ¿verdad?, una expresión matemática para estimar la deflexión de la viga,
básicamente es una función que va a depender de P, porque va a depender de la carga, va a depender de la posición de la carga, va a depender de la longitud de la viga y va a depender de la inercia y del módulo de elasticidad. ¿Sí? Entonces, digamos, ya sea por mecánica de sólidos o por algún algoritmo o algún software computacional, yo puedo tener una función que me da a mí como respuesta la deflexión de la viga, ¿verdad? Conocido cada uno de estos parámetros o argumentos que hay, ¿sí? Entonces, si yo quisiera incorporar el efecto de la incertidumbre en alguno de esos parámetros, por ejemplo, en el módulo de elasticidad, ¿verdad? Yo tengo que ahora definir, una de las formas que hay para hacer esto es definir una función de densidad de probabilidad para el módulo de elasticidad. Esta función de densidad de probabilidad es básicamente esta función gaussiana que yo les estoy poniendo aquí, que me describe cómo varía el módulo de elasticidad, cómo varía este módulo de elasticidad, ¿sí? Pero descrito ahora como una función, ¿sí? Sería eso, sería una función que depende del módulo de elasticidad, ¿sí? Que sería esta función que está acá, esta función que está acá, ¿sí? Sería el gaussiano. Entonces, si yo quiero ver, ¿verdad?, cómo impacta ese desconocimiento del módulo de elasticidad en mi deflexión, lo que hay que hacer es resolver la siguiente ecuación. Entonces, yo lo que puedo decir es que el valor esperado de mi deflexión va a ser una integral que va a ser definida por mi función y le tengo que acoplar acá la incertidumbre que hay en el módulo de elasticidad. Y esto entonces es una integral solamente en el módulo de elasticidad, ¿sí? Si ustedes esto les llama, pueden cambiar esto por X y por X, y a lo mejor visualmente es más fácil, ¿no? Asumiendo que X es el módulo de elasticidad. Entonces, la pregunta que surge aquí es, bueno, en un caso donde yo ahora tengo un edificio y yo no tengo una columna, sino que tengo 25, 30, 100, 200, 500 columnas, ¿verdad? Y yo pretendo, o sea, no puedo pretender que todas las columnas tengan exactamente el mismo valor de módulo de elasticidad, ¿sí? Porque eso es extremadamente poco probable, ¿sí? Si yo a un fabricante le compro 10 vigas iguales de acero, es muy posible que las 10 vigas tengan un módulo de elasticidad muy parecido, pero no exactamente igual, ¿sí? Y obviamente muy parecido el valor que el fabricante me da como valor nominal. Entonces, si yo quiero incorporar esa variabilidad en mi análisis, ¿verdad? Yo tengo que resolver algo de este estilo. Y si yo tengo ahora un edificio, ¿verdad? Vamos a poner este caso, un edificio donde yo tengo una gran cantidad de vigas y columnas y yo quisiera estimar, y yo quisiera estimar cómo este edificio, voy a dibujar aquí el edificio deformado, ¿no? Algo como así. Cuando ahora se le aplica una carga P, ¿verdad? Yo lo que voy a tener es una función, ¿verdad? Delta, que es este delta que está aquí, que va a depender nuevamente de las cargas, etcétera, pero principalmente va a depender del módulo de elasticidad de la columna 1, del módulo de elasticidad de la columna 2, y de todos los módulos de elasticidad de todas las columnas. Y si yo quisiera encontrar cuál es el valor esperado propagando esas incertidumbres, yo voy a tener entonces que resolver, ¿verdad?, una integral de tantas dimensiones como columnas tenga, de esa función que está allí, ¿verdad? Y aquí tendría el módulo de elasticidad de cada una de las columnas, ¿sí?, y sus respectivos diferenciales, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo 200 columnas, la integral que yo tengo que resolver acá es una integral de 200 dimensiones, ¿sí? Una dimensión por cada parámetro incierto que yo esté incorporando en mi método.
Entonces, en estas condiciones, ¿verdad? Bajo estas condiciones, yo puedo hacer lo que se conoce como cálculo de vulnerabilidad de una estructura. El cálculo de vulnerabilidad es tratar de estimar cuál es la posible respuesta que tiene una estructura para una carga o excitación conocida, pero incorporando las incertidumbres que hay a nivel estructural, ¿sí? Es decir, yo no sé la masa que va a haber ahí, yo sé más o menos la masa que puede haber, pero no sé el valor exacto, entonces yo voy a colocar un rango. Y ese rango yo lo voy a definir con una función de distribución, con una función de densidad de probabilidad, o sea, a nivel de probabilidad. Y tengo entonces al final que incorporar todas esas incertezas de la masa, de la rigidez, del módulo de elasticidad, y propagarlas resolviendo una integral que es multidimensional, con tantas dimensiones como parámetros inciertos yo coloque. Si tengo 20 pisos y tengo 20 masas inciertas, es decir, yo no sé la masa de cada piso, entonces yo tengo una integral de 20 dimensiones. Y eso se resuelve con métodos de Monte Carlo, ¿sí? No hay otra alternativa. Tiene que ser con métodos de Monte Carlo y variaciones del método de Monte Carlo. Entonces, nuevamente, ¿qué me permite a mí eso? Es tratar de estimar el desplazamiento de mi estructura, por ejemplo, a causa de no conocer las masas. Y yo puedo conocer tanto el desplazamiento, digamos, esperado de la estructura como el desplazamiento máximo posible. Todo eso lo puedo saber con estas integrales. Si ustedes quieren conocer más de esto, ¿verdad? Y aprovecho y me hago propaganda. Yo tengo un curso que se llama Cuantificación de Incertidumbres en Ingeniería, que trata de justamente esto, cómo calcular estas cosas. Es un electivo, así que los invito a que si les interesa, eventualmente lo pueden tomar. Y es, digamos, hacia donde se está dirigiendo el cálculo estructural. No ahora, pero es hacia donde se está dirigiendo. Y esto es lo que se conoce como vulnerabilidad. Es saber cuál es la posible respuesta de la estructura ante cargas conocidas, pero asumiendo que la estructura no es completamente conocida, sino que tiene ciertas variabilidades, densidades, masas, rigideces, módulo de elasticidad. Y después, eso es lo que se llama vulnerabilidad. Y después uno, si le incorpora variabilidad en la excitación, ¿verdad? La consecuencia de la variabilidad de la excitación más la variabilidad de la estructura, eso es lo que se conoce como riesgo. Y es lo que se conoce como análisis de riesgo. Entonces, digamos, a nivel estructural, se separan tres tipos de análisis, que es el análisis de vulnerabilidad, ¿verdad? Que sería cómo responde la estructura ante excitaciones conocidas, pero variaciones estructurales, o sea, incertezas estructurales, sería vulnerabilidad. Después yo tengo cómo sería la caracterización de la variabilidad de la excitación, es decir, si yo tengo una excitación y ahora caracterizo cuán variable es, cómo va a variar esa excitación, eso es lo que se llama amenaza. ¿Sí? Por ejemplo, a nivel sísmico, yo puedo caracterizar cómo es el sismo, entendiendo el sismo como la excitación a una estructura. Y si yo caracterizo la variabilidad que hay en los sismos, yo estoy hablando de una caracterización de amenaza. Entonces, la caracterización de amenaza es un tema enorme en ingeniería civil. Después tenemos la caracterización de vulnerabilidad, que sería asumir que conozco la excitación y propagando las incertezas de la estructura para obtener una respuesta. Y si yo mezclo ahora la amenaza, que sería la caracterización de la variabilidad de la excitación y la variabilidad de la estructura, ¿verdad? Si yo mezclo eso, amenaza con vulnerabilidad, obtengo un análisis de riesgo. Entonces, eso es la tendencia actual de la ingeniería estructural, ¿no? Hacer análisis de riesgo, análisis de vulnerabilidad y análisis de amenazas, principalmente amenazas naturales, ¿no? Sismos, huracanes, inundaciones. Entonces, eso es un poco la
la justificación de por qué los métodos de Monte Carlo de integración son importantes para la ingeniería civil. Entonces, voy a dejar hasta acá la grabación y tenemos chance todavía de unas pocas preguntas, ¿no?